Adelante, doctor Caro. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a esta nueva actividad organizada por el Centro de Estudios, Apoyo y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, perteneciente a la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarias. Hoy vamos a tener la presencia del doctor Luciano Enrisi, que nos va a hablar sobre el derecho a la salud de personas con discapacidad y su régimen protectorio, perspectivas doctrinarias y jurisprudenciales. También contamos con la presencia de nuestro presidente ejecutivo de la red, el doctor Jorge Olvera García, que a continuación nos va a dar las palabras de bienvenida a esta actividad. Luego, previo a cederle la palabra a nuestro invitado de hoy, le voy a leer brevemente un currículum abreviado de nuestra disertación para que ustedes lo puedan conocer. Doctor Olvera, le cedo la palabra y como siempre, muchas gracias por el apoyo permanente que usted le da desde la presidencia del Centro de Estudios. Le cedo la palabra. Buenas tardes para usted, buenas noches para nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, doctor Caro. Buenas tardes a todos los presentes. Les envío un afectuoso saludo desde la ciudad de Guadalajara, México, y a nombre del Consejo Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario, le doy la más cordial de las bienvenidas a la conferencia que el día de hoy nos dictará el doctor Luciano Enrisi, titulada El derecho a la salud de personas con discapacidad y su régimen protectorio, perspectivas doctrinarias y jurisprudencia. La temática que nos expondrá el doctor Enrisi es sin duda de gran interés, pero no solo por lo que ve al derecho a la salud de las personas con discapacidad, el cual creo que lo tenemos identificado dentro del derecho interno de los estados, que lo garantiza, así como distintos instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 25 reconoce este derecho al más alto nivel posible, sin discriminación, también incluida la rehabilitación, y se señalan en ese numeral ciertos compromisos de los estados, como proporcionar servicios de salud gratuitos a precios accesibles, pronta detección de intervenciones para la aparición de nuevas discapacidades, brindar servicios en su localidad, incluidas las zonas rurales, prestar los servicios de atención con la misma calidad de las demás personas y prohibir la discriminación. Estos temas, si bien los podemos identificar claramente en el derecho interno y en el derecho internacional, considero que también que esta conferencia nos va a ampliar la experiencia, bueno, nos va a ampliar por la amplia experiencia y trayectoria de nuestro invitado. Será muy enriquecedor conocer sus reflexiones y el análisis que nos pueda compartir respecto al régimen de protección, desde la doctrina y desde la jurisprudencia. Antes de finalizar, quiero reconocer al doctor Fabián Caro y a todos los integrantes del Centro de Estudio y Apoyo para la Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Red Latinoamericana de Estudio y Investigación de Derechos Humanos y Humanitario por la organización de esta importante conferencia. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olveda. Como siempre, bueno, ahora lo liberamos, doctor. Desde ya, gracias por su presencia y por su apoyo permanente a las actividades que hacemos del Centro de Estudios. A continuación, les voy a leer brevemente un currículum abreviado de nuestro invitado de hoy. El doctor Luciano Enrisi es abogado, graduado en el año 2002, especialista en Derecho Administrativo y Económico del año 2007 y doctor en Ciencias Jurídicas en 2019 con tesis sobresaliente por la Universidad Católica Argentina. Es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Austral del año 2010 y magíster en negocios europeos e internacionales por la Universidad de Orleans, Francia, en el año 2003. Por otro lado, también es profesor adjunto en la materia
instituciones de derecho administrativo y derecho administrativo especial de la Universidad Católica Argentina. Es docente de la Escuela de Abogados del Estado, dependiente de la PTN 2016 a la fecha, y también docente de la Diplomatura en Derecho a la Salud de la Universidad Austral. Por último, también puedo decir que es disertante en seminarios y cursos sobre cuestiones de derecho público en general, autor del libro La pretensión declarativa de certeza en el proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, publicado en agosto de 2020, y de la reciente obra Derecho a la protección a la salud de la misma editorial, Librería y Editorial Pratense, que salió a la venta en noviembre de 2022, como así de publicaciones en cuestiones de derecho público en revistas especializadas. Desde el año 2014 es juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo contencioso administrativo número 2 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Doctor Enrisi, antes de cederle la palabra, en nombre del Centro de Estudios de Apoyo y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de nuestra red latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitarios, quiero agradecerle su aceptación y su presencia en este espacio de difusión sobre los derechos del colectivo de discapacidad, y también quiero invitarlo a futuras jornadas de trabajo que vamos a ir implementando a lo largo del año a los fines de esclarecer todas estas cuestiones que tanto nos preocupan. Doctor Enrisi, le cedo la palabra y nuevamente muy agradecido por su presencia. Bueno, el agradecido soy yo a la red, al doctor Olveda por las palabras y a vos, Fabián, al doctor Fabián Caro, que me ha convocado por el respeto y el conocimiento mutuo que tenemos y espero estar a la altura de las expectativas de la institución en este tema que es bastante sensible y sobre el cual mi intención es exponer algunos lineamientos generales, no particularizar demasiado en la legislación argentina, sino en esta ocasión, teniendo en cuenta que hay varios participantes que están en distintos países de Latinoamérica. Mi intención era más que nada apuntar al reconocimiento de del derecho a la salud en clave convencional, sí, sí haciendo referencias claramente a las disposiciones de nuestra Constitución acá en Argentina, pero preferentemente en los tratados, y después abordar lo atinente a la Convención y no hacer un tratamiento exhaustivo de la Convención, sino más bien de su artículo 25 que el doctor Olveda mencionó recientemente. Así que también agradezco a los presentes por interesarse en esta temática y bueno, quedo a disposición lo mismo del material que voy a brindarle al doctor Caro, que será una filmina, respecto al cual anticipo que no tiene gran valor de diseño artístico, pero sí tiene alguna información que les puede a ustedes resultar importante y a mí para darle seguimiento a mi exposición. Con lo cual reitero el agradecimiento y también participaré en cuanto en futuras actividades me puedan convocar, con mucho gusto. Si les parece, voy a compartir el PowerPoint con el que estaba. A ver si se puede ver. Se ve correctamente. Se ve muy bien. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, esto a grandes rasgos va a ser el contenido de la charla. Le repito, no quiero tampoco hacer una cuestión muy fina, muy específica, demasiado jurídica, para que todos, digamos, podamos tener algún abordaje que no sea, digamos, que no excluya a ninguno de los participantes, entendiendo que no solamente, como me anticipó el doctor Caro, no solamente hay abogados o gente que tenga conocimientos jurídicos. Esto es más o menos lo que les anticipaba. Hablaré sobre el derecho a la salud, sobre las nociones fundamentales y los modelos de discapacidad y en cuál se apoya la CDPD, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
algunas decisiones, 6 decisiones puntualmente en las que la Corte Interamericana han dado lineamientos sobre el rol estatal y ha condenado a los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos por violaciones que tienen que ver, si no bien directamente con artículos que tutelen la salud, han abordado casos de salud y han sentado lineamientos que son muy importantes para todos los órganos estatales de los países parte, no solamente para el Poder Judicial. Y bueno, intentaré luego finalmente hacer un panorama normativo y jurisprudencial de la Argentina. Antes de arrancar, esta es información reciente de la Organización Mundial de la Salud de marzo de este año, que permite de alguna manera tener una dimensión de la trascendencia global que tiene la discapacidad. La última información actualizada hablaba de más de 1.000 millones de personas con algún padecimiento que pueda catalogarse como discapacidad. Hoy, a marzo de 2023, se calcula que hay 1.300 millones de personas, es decir, una de cada 6 personas sufre una discapacidad importante y esto tiene severas secuelas en el derecho a la salud de las personas. También estima la Organización Mundial de la Salud que algunas personas con discapacidad mueren hasta 20 años antes que las que no tienen discapacidad. A su vez tienen más riesgo, 2 veces más riesgo de desarrollar afecciones graves como son la diabetes, la obesidad, la depresión, el asma, entre otros. Otra cuestión sobre cual la Convención y en general la ONU y los organismos del convenio, de la Convención Interamericana focalizan es sobre la accesibilidad. Y resulta que en la práctica, a nivel global, los establecimientos de salud en muchas ocasiones resultan inaccesibles y suponen una dificultad muchas veces mayor para acceder a las personas que tienen discapacidad respecto de aquellas que no la tienen. Otro problema se vincula con el transporte. Los medios de transporte en líneas generales son inaccesibles y suponen una dificultad muchas veces mayor para las personas con discapacidad respecto de las que no padecen discapacidad. Y claramente las desigualdades en materia de salud derivan en situaciones injustas que enfrentan a las personas con discapacidad con mayores dificultades, como puede resultar de la discriminación, de la pobreza, la exclusión del empleo y las barreras que encuentran en el propio sistema de salud. Repito, esto no es información, no es de factura propia, sino que es la Organización Mundial de la Salud que en el link que está detallado en el título proporciona estos datos que realmente son alarmantes. Repito, la información brindada hacia 2001, que está volcada en mi obra, habla de 1.000 millones de personas. Hoy actualizó y hace referencia a 1.300 millones de personas, es decir, cerca de un 16% de la población mundial. Y además, bien podemos también inferir que la discapacidad puede no ser una situación permanente, sino transitoria. Y la OMS ha estimado también que todas las personas prácticamente sufren en algún momento de sus vidas algún tipo de situación de discapacidad. Aunque cuando nos referimos a discapacidad estamos haciendo referencia preponderantemente a cuestiones crónicas o de carácter permanente. Antes de abordar lo atinente a la CDPD, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quería retrotraerme un poco a la definición de salud. Definición de salud que, en términos generales, toda la doctrina, alguna con críticas, otra aceptándola, digo, hablando en Argentina y en los países latinoamericanos, aceptan de alguna manera la definición de salud que brinda la Organización Mundial de la Salud en su constitución del año 46. La OMS básicamente nos dice que la salud no es ausencia de enfermedad o afecciones, sino hace referencia a un completo bienestar físico, mental y social. Esta definición que es omnicomprensiva y y es absolutamente compleja de cumplir, en el sentido que una persona para estar sana, según la OMS, debe estar completamente en estado de bienestar físico, mental y social. Si bien pareciera de alguna manera utópica,
es la que de alguna manera inspira todos los cometidos que tienen las organizaciones internacionales como la como la OMS, y a su vez los entes estatales para poder satisfacer los cometidos y arribar a ese ideal de estado completo de bienestar físico, mental y social. Con lo cual, si bien, repito, es una definición, digamos, difícil de alcanzar, no deja de ser un objetivo y todas las políticas de salud, ya sea en Argentina y en otros países, tienen en miras esta noción tan elevada del concepto de salud. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y qué supone el derecho a la salud? El derecho a la salud no puede ser considerado como un derecho a estar sano, porque eso pareciera que pudiera chocar con toda una batería y elenco de situaciones que no dependen del sujeto ni tampoco dependen necesariamente del Estado o de las relaciones que se dan entre sujetos privados. El derecho a la salud, ya sea en el derecho argentino y según lo explica muy bien la doctrina española, que utiliza como base la Constitución de ese país del año 78, el derecho a la salud supone un derecho fundamental a no sufrir injerencias o afectaciones en el ejercicio o en la posesión de la salud. Este derecho a la salud no lo poseen las personas jurídicas, sino lo poseen las personas humanas. Y además presupone una serie de medidas o también un elenco de medidas que componen un sistema de protección que está destinada a proteger el bien jurídico de salud. Y estas medidas pueden ser brindadas por sujetos de naturaleza privada o por el mismo Estado, lo cual no quita que sea un rol que pueda catalogarse como alternativo en el sentido de la responsabilidad que hay sobre el sistema de salud de cada país, sino que el Estado, como bien lo ha dicho la Corte Argentina y también lo ha delineado la Corte Interamericana, el Estado es el garante del sistema de salud, lo cual supone una obligación reforzada y un rol en activa tutela de este derecho humano fundamental. Con lo cual, por eso prefiero referir, y por eso mi obra se llama Derecho a la protección de la salud. Se refiere a las medidas y a los comportamientos activos, por lo general, que debe llevar adelante el Estado como garante, o los prestadores de naturaleza pública o privada que no sean puramente estatales, como sucede en la Argentina con las obras sociales, para poder restablecer aquel estado de salud que se ve alterado, quebrantado por alguna, alguna situación fáctica, alguna condición biológica o algún accidente. Sucintamente quiero también mencionar que este derecho a la salud está en la Constitución argentina, reformada en el año 1994. Hay una cláusula en el artículo 33 que habla de los derechos que son reconocidos por el sistema republicano de gobierno y que sirvió históricamente para al máximo tribunal del país y a los otros tribunales inferiores para sustentar en la Constitución el derecho a la salud. Esto a partir de 1994 cambia. En Argentina se reforma la Constitución en ese año, se incorporan ciertos nuevos derechos y garantías, y en uno de esos nuevos derechos y garantías aparece el derecho de los consumidores, quienes, según el constituyente, tienen derecho a la protección de su salud. Con lo cual, esto aparece ya reglamentado expresamente y no de manera implícita. Pero además, hay varios tratados en el sistema interamericano y de la ONU que hacen expresa mención y una consagración positiva del derecho a la protección de la salud. Y aquí vamos a encontrar varias normas. La más importante a mi modo de ver, si bien no es la primera en el orden cronológico, es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un pacto del año 1966 que consagra en su artículo 12 una regulación convencional muy detallada, estableciendo un estándar que luego se replica en otra norma fundamental para la materia como es la CDPD, que es el más alto nivel posible de protección de salud al cual deben brindar los estados. Este estándar es importante y a su vez no es menor,
tener en cuenta el instrumento o el documento a partir del cual el Comité de estos derechos en el año 2000 hizo una serie hizo una formulación amplia para, de alguna manera, no digo reglamentar, pero sí detallar cuáles son los deberes estatales en relación a ese artículo 12 del PIDES, que es la Observación General 4 del año 2000, que es poco citada, poco referenciada por los tribunales, en particular los tribunales argentinos, pero que tiene un valor interpretativo importante a la hora de analizar los alcances de ese artículo 12 del PIDESC. Por eso te repito, si bien no es la primera norma que refiere al derecho a la salud de todo el elenco de tratados internacionales, sí es el que lo hace en forma más detallada y parece con más intensidad. También tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, en sus artículos 4, inciso 1 y 5, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 6, inciso primero, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en los artículos 3, que hace referencia al derecho a la vida, y en su artículo 5, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en uno de sus incisos del artículo 11, y también tenemos 3 disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 16, inciso cuarto, el 22, inciso segundo, y el artículo 25, que es la norma que aquí nos convoca básicamente, que hace referencia también a distintos derechos o prerrogativas que tienen las personas con discapacidad y los con relativos deberes del Estado para poder dar acabado cumplimiento a esos derechos. Otra cuestión que no quería dejar de mencionar es la relación que hay entre el derecho a la vida y el derecho a la salud. La Corte Interamericana y la Corte Suprema Argentina en muchos casos hizo referencia a una conexión íntima que hay entre estos dos derechos. Hay una suerte, el derecho a la vida sería una suerte de hermano mayor y el derecho a la salud un hermano menor, pero están hermanados en el sentido de que las personas que tienen alguna situación crónica o alguna grave enfermedad pueden ver en riesgo su vida, en consecuencia, todas las cuestiones que vinculan la tutela del derecho a la salud deben analizarse en clave de la protección a la vida misma y los jueces y todos los operadores que deben, digamos, intervenir en las cuestiones de salud, deben buscar, dice la Corte, los mecanismos más expeditivos y, de alguna manera, las soluciones que eviten la frustración de estos derechos. Y esto parece una formulación teórica, pero no lo es, porque en numerosos casos en donde está en juego el derecho a la salud de las personas y el derecho a la vida, imaginemos las enfermedades graves, la Corte ha habilitado como mecanismo de defensa en los tribunales a la acción de amparo. Y no solamente la acción de amparo, que ustedes habrán, existe también a nivel mexicano. En México fue uno de los primeros países a nivel global en regular la acción de amparo. Existe en la Argentina desde los años, fines de los años 50, principios de los 60. Tiene una regulación legal el amparo a nivel federal en Argentina desde el año 68 y se ha constitucionalizado en el año 1994, pero no deja de ser una acción que no prospera cuando hay otros mecanismos judiciales idóneos. La Corte Argentina, en reiterados precedentes, dijo que el amparo es la vía idónea para la tutela de las cuestiones que involucran la protección del derecho, el derecho a el derecho a la protección de la salud. Con lo cual, por eso quería mencionar esta idea de el derecho a la vida y el derecho a la salud. Ahora bien, otra cuestión que no quería dejar de mencionar es si se considera que el derecho a la vida es un derecho, perdón, el derecho a la salud es un derecho, o a la protección de la salud es un derecho absoluto. Obviamente que el derecho a la vida como tal y a conservar la vida es un derecho absoluto en el sentido de la perspectiva individual del sujeto que la porta, que la posee. Ahora bien, existe un derecho absoluto a que los prestadores o el Estado mismo
deba satisfacer cuanto requerimiento esté fundado en salud, y aquí vamos a encontrar algunas opiniones encontradas. Al menos en nuestro país, y esto sucede también en otras latitudes, los derechos no son absolutos, sino que se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Lo que sucede es que a veces las leyes que reglamentan su ejercicio pueden privar la sustancia de ese derecho. Y en ese caso se activa lo que se considera como control de convencionalidad o control de constitucionalidad, lo cual supone que el juez puede declarar la inconstitucionalidad o la no adecuación a la convención de aquellas leyes internas que alteren el contenido de un derecho reconocido, ya sea por la Constitución o por algún tratado internacional, como son estos que aparecen aquí en la filmina. Por ejemplo, como ha sucedido hace algunos años en las cuales la, re- la, mm, la fertilización in vitro no estaba cubierta por los efectores estatales y privados a las personas que padecen salud reproductiva. Existió una norma que la consagró y un decreto reglamentario estableció en la provincia de Buenos Aires ciertas restricciones que dejaban afuera a un margen importante de personas que padecían problemas de salud reproductiva. En ese caso, la jurisprudencia no tuvo dudas de descalificar la constitucionalidad del decreto y de aplicar la norma sin los límites reglamentarios vinculados a la edad o a otras situaciones que se contraponían en cada caso con las indicaciones de los médicos que trataban al paciente con problemas de salud reproductiva, como para citar un ejemplo. Pero esto existe en la práctica y en los tribunales se ve que muchas veces las reglamentaciones o las normas internas, de alguna manera, en los casos concretos, ¿no? En términos generales, siempre hay que mirar, hacer una ponderación casuística de cada tema, establecen restricciones que pueden generar situaciones de desprotección o desamparo. En referencia a la discapacidad, y esto como antesala del análisis de la convención, solamente me voy a referir a los modelos que históricamente, eh, por los que históricamente se abordó esta cuestión. En la antigüedad y en la Edad Media se consideraba que las causas que originaban la discapacidad eran de índole religiosa y había poca consideración de las personas que padecían discapacidad. Este enfoque fue sustituido por uno médico rehabilitador que fundó gran parte de la legislación que antecede a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las cuales el foco era el carácter científico de los orígenes o la causa de la discapacidad, y es un enfoque que vino de la mano de las graves secuelas que dejaron las guerras mundiales desde principios del siglo pasado hasta el año 45, en donde muchísimas personas se han visto en esta situación, y eso generó digamos, un abordaje desde las instituciones, generando legislación y políticas públicas dirigidas a las capacidades residuales de las personas, es decir, para brindarles empleo protegido, escuelas de educación especial, y basado también en el esquema de institucionalización que también se ha visto hoy en día bastante superado en lo que refiere a la cuestión de salud mental, en donde se apunta a la desinstitucionalización. Y hay un modelo que tímidamente a partir de los años 60 se instauró, en donde el eje no es la cuestión científica o física de la discapacidad de la persona, sino que se enfoca en el entorno, en donde la base es reconocer la autonomía y respetar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Se propicia su inclusión, pero no desde la inclusión institucionalizada o tutelada, sino más bien mediante la eliminación de las barreras o de los limitantes que todo el entorno social tiene para que las personas que padecen una discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Y este es el marco conceptual sobre el cual abreva la convención. En base a la convención considera que
la discapacidad no es un concepto biomédico, sino que reconoce la opresión del cuerpo, pero que existe en función de barreras o limitantes existentes en el entorno y que, y repito, le impiden ejercer sus derechos de manera efectiva. Y estos conceptos no solamente aparecen en la CDPD, sino también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Furlan, un caso que involucró al Estado argentino y en el cual fue condenado. De hecho, acá en la filmina lo van a poder ver, la Corte en Furlan dijo que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva y los límites o barreras que comúnmente se encuentran son físicas, arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas. Esta definición también tiene anclaje en otra convención en el marco del sistema interamericano que es mencionada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en uno de los casos que vamos a ver ahora, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que si bien no hace foco en el derecho a la salud, sí es relevante para tener en cuenta en las demás cuestiones que tienen que ver con el derecho a la igualdad efectiva, a la igualdad positiva. La Convención, repito, de los derechos de las personas con discapacidad, en su preámbulo, también hace referencia al carácter evolutivo de la noción de discapacidad, porque resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Claramente esto no parte, este análisis no parte de la consideración del derecho a la igualdad como una igualdad formal, sino como de una igualdad real. El artículo primero de la Convención hace mención a las personas con discapacidad que tengan diferencias, no solamente físicas, sino mentales, con lo cual esto también está muy vinculado con las cuestiones que tengan que ver con la salud mental, que tiene un régimen especial en la Argentina, con muchas veces con situaciones que tengan que ver con la adicción a los estupefacientes, también con las deficiencias de tipo intelectual o sensoriales. Y además, la definición es completada por la idea de que estas deficiencias son a largo plazo y también tienen que generar impedimentos en el ejercicio efectivo de los derechos cuando se interactúan con las barreras que el entorno social mantiene respecto de las personas que lo padecen. La convención además fue aprobada por Asamblea General de la ONU, perdón, es en el año 2006 que fue aprobada, creo que ahí tengo un error que dice 2016. En Argentina fue aprobada en el año 2014 y en el año 2018 adquirió jerarquía constitucional. No me quiero poner muy jurídico con esto, pero es un dato importante porque en la Constitución argentina hay una serie de tratados que tienen la misma jerarquía que la parte orgánica de derechos, es decir, que todo el catálogo de derechos que aparece en la primera parte, es decir, el derecho a la vida, que está en el artículo 33 y en el artículo 42, la protección de la salud, el derecho a trabajar, el derecho de propiedad, a ejercicio de industria lícita, a peticionar de reunión, a circular, entre otros derechos. Bueno, estos tratados de derechos humanos brindan derechos o reconocen derechos y de alguna manera los vienen a ampliar y a reforzar y a darle una espalda institucional relevante y tiene la misma jerarquía que esos derechos de la Constitución originaria. Con lo cual, esto de alguna manera refuerza la consideración de todos los operadores en nuestro país en relación a esta convención que, repito, tiene jerarquía constitucional, al igual que recientemente también la convención que protege a las personas con problemas de salud mental también lo ha adquirido. La convención tiene un amplio catálogo de cuestiones que involucran definiciones, propósitos, principios generales que sirven también para orientar después la interpretación de los distintos conflictos, con lo cual estos principios de alguna manera modulan las soluciones de los casos concretos. Claramente
el principio general es el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual y incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad, dignidad que posee todo ser humano y que aquí se ve también reflejada en relación a las personas que tienen estos padecimientos. Otro principio fundamental es la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por las diferencias y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, lo cual genera en otro segmento del tratado las obligaciones directas e inmediatas del Estado para sensibilizar y lo que se llama tomas de conciencia a toda la población y desarrollar políticas activas para que no exista discriminación. También la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, que es también otra cuestión relevante, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto por la evolución, a la evaluación de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y el derecho a preservar su identidad. Las obligaciones de los estados, miembro de esta convención, son enormes, pero entre las cuales hay que mencionar algunas que aparecen también en otros tratados de derechos humanos, que es lo que se llama no regresividad, que es, de alguna manera, es que no se puede volver atrás una vez reconocido cierto estándar o núcleo duro de derechos en cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos. Y además hay un compromiso de adoptar medidas hasta el máximo de recursos disponibles. Con lo cual, este tratado, que tiene esa jerarquía calificada que les mencioné, obliga al Estado a modular su política presupuestaria y dar la máxima satisfacción posible a eh, todos los cometidos que involucran este tratado y la legislación interna, que no tiene tampoco obligaciones menores. Y hay también obligaciones de cumplimiento inmediato. Esto en el esquema del PIDESC también está claro, que qué cuestiones son de cumplimiento inmediato y cuáles admiten de alguna manera un cumplimiento diferido en función de las posibilidades y con una suerte de control vía informes y el rol de los comités para poder monitorear el estado del cumplimiento de los estándares internacionales por parte de todos los Estados miembros. La CDPD, además de la cuestión de la salud, está regulada, repito, en 3 artículos, pero en particular en el artículo 25 hace mención a la prohibición de la discriminación, tiene disposiciones específicas en torno a las mujeres con discapacidad, a los niños. Hace referencia, como les decía, a la toma de conciencia del Estado, de tomar medidas efectivas a fin de sensibilizar a la sociedad, a luchar contra los estereotipos y promover sustancialmente, perdón, conciencia respecto de las capacidades y aportes de las personas con discapacidad. La accesibilidad también ocupa un papel importante porque los estados deben adoptar medidas para las personas con discapacidad en igualdad con los demás, que para que puedan acceder al entorno físico, transporte, información y tecnologías y comunicaciones. Quería hacer un breve paréntesis en relación. Fabián, el doctor Caro me ha proporcionado un fallo de la Cámara Civil de San Isidro que no estaría mal que lo tengan como material en relación a una situación particular que él le ha tocado vivir y que ha obtenido una decisión muy valiosa en la cual el tribunal aplicó los estándares de esta convención para darle una respuesta positiva en un proceso de amparo. No quería dejar de mencionarlo. Los derechos, el catálogo de derechos están todos contenidos en el artículo 10 a 30 y es absolutamente omnicomprensivo de todas las prerrogativas que puedan ejercer las personas que padecen una discapacidad. Luego hay un segmento final de la convención referente al rol del comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, que recibe, como les decía, informes de los estados y los considera haciendo las sugerencias o recomendaciones pertinentes y otras disposiciones vinculadas al protocolo facultativo. Este es, abuelo de pájaro y a grandes rasgos, el contenido de esta convención, que no es abordable en el marco de una charla digamos, del tenor de la que estoy ahora brindando, sino que me quiero focalizar en la salud. Y
quería reiterar este estándar del artículo 12 del PIDES, que los Estados partes reconocen a las personas con discapacidad el derecho a gozar el más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Esto es el dato adicional en relación al estándar fijado en ese artículo 12 que es interpretado por la Observación General 4 del año 2000. Y hay un contenido detallado de este derecho a la salud o a la protección de la salud, en el cual los estados deben adoptar medidas pertinentes enfocadas en el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad, incluida la rehabilitación, que es un capítulo importante dentro de sus derechos. Y deben proporcionar atención y salud, atención de salud gratuitos o a precios asequibles, como mencionó el doctor Olveda, de la misma variedad y calidad que las otras personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y programas de salud. Deben también proporcionar servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de la misma, adoptar la pronta detección e intervención cuando proceda y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y niñas y personas mayores, que en algunos casos se presenta la situación, y la Corte Interamericana lo reconoce, de personas mayores, adultos mayores que tienen una situación de discapacidad, lo que habla de una situación de vulnerabilidad aumentada y que genera también un mayor esfuerzo tuitivo por parte de los entes estatales. Las personas con discapacidad se consideran dentro, también esto quiero mencionarlo, aunque hago un breve paréntesis aquí, se considera que son parte de el estándar de vulnerabilidad en el sentido que tienen una desigualdad intrínseca que genera la obligación estatal de nivelar y de proporcionar los medios para igualar, sobre todo en las cuestiones inherentes al acceso a la justicia. Y para eso existen reglas específicas que se han dado en Brasilia, las reglas de Brasilia, y otras normas que los tribunales superiores y algunos ordenamientos procesales han o están intentando de alguna manera dejar plasmado para que exista también una igualdad real en el plano de los procesos judiciales. No quería dejar de mencionarlo. También el artículo 25 de este tratado prevé que deben proporcionar esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales. Muchas veces la accesibilidad o no hay situaciones o no hay hipótesis de inmediación física con los centros de atención y esto genera graves problemas y graves costos para la persona que padece una discapacidad para poder atender su salud. Y esto es una cuestión importantísima. Además, se exige a los profesionales de salud que presten su servicio a las personas con discapacidad, que deben hacerlo con la misma calidad que a las demás personas, sobre la base de un elemento sustancial de la relación médico-paciente, que es el consentimiento libre e informado, y que está regulado en la Ley de los Derechos de los Pacientes a nivel en la Argentina, en nuestro país y en otras latitudes. Y además deben sensibilizarse respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y promulgación de normas éticas en la atención en el ámbito público y privado. También los estados prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de los seguros de salud y de vida cuando estos estén permitidos en la legislación nacional y velarán porque esos seguros se presten de manera justa y razonable. Hay un caso muy interesante de la Corte Interamericana que vamos a ver, que es ese caso Vera contra el Estado de Chile, que tiene que ver con este inciso, aunque no es específicamente la norma que consideró la Corte vulnerada, porque no es una norma de aplicación, sino que es de la ONU, sino que aplicó la Convención Americana, pero tiene que ver con esto. Y después los estados también impedirán que se nieguen de manera discriminatoria servicios de salud, de atención de salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad. Con lo cual, este es el catálogo enunciativo de derechos, que lo cual no implica que sea, digamos, de alguna manera taxativo, sino que brinda un estándar de protección relevante que puede ser incluso aumentado o reglamentado favorablemente, no de manera regresiva, por parte de cada Estado parte del, de esta convención.
Y en base a estas disposiciones, podemos aproximar, aunque sea mínimamente, cuáles son las obligaciones que tiene el Estado en relación al derecho a la salud de las personas con discapacidad. En primer lugar, deben abstenerse de generar o de negar la igualdad de acceso a los servicios asistenciales y a los determinantes básicos de salud. Es lo que se denomina en el artículo, perdón, en la observación general 4 del 2000 como obligación de respetar. También deben tomar medidas para que terceros no vulneren el derecho a la salud, como lo que se denomina obligación de proteger, y adoptar los medios apropiados de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial y de otra índole para asegurar la realización efectiva de ese derecho de este sector vulnerable de la sociedad, calificado como obligación de realizar. También tiene que velar porque los servicios relacionados con la salud y los servicios e instalaciones de atención sanitaria estén disponibles en cantidad suficiente, lo que se llama obligación de disponibilidad. Deben velar porque los mismos sean accesibles financiera, geográfica y físicamente, lo cual requiere información y una comunicación accesibles sin discriminación. Y también debe velar que respeten los servicios médicos, la deontología de la actividad y sean adecuados desde el punto de vista cultural y tengan en cuenta las cuestiones de género y las necesidades del ciclo de la vida y sean científica y médicamente adecuados de buena calidad. Esto tiene que ver con, digamos, las características que tiene que tener el servicio médico. Otras normas que pueden interesar en esta temática es el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la observación general número 5, en donde hay algunas cuestiones vinculadas a la salud de las personas con discapacidad. El Comité de los Derechos del Niño, en la observación general número 9, y del año 2014 hay dos observaciones generales del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que si bien no hacen referencia estrictamente a la salud, pueden tener algún tipo de aplicación, teniendo en cuenta que el derecho a la salud, esto no hay que olvidarse también, es un derecho instrumental que sirve para el ejercicio de los demás derechos. Me explico con esto. Estoy refiriéndome a que sin un buen estado de salud, una persona difícilmente puede ejercer los demás derechos, aquellos derechos de naturaleza política, derechos civiles, el acceso a la justicia. La vida y la salud son instrumentales para poder ejercer esos derechos y muchas veces las cuestiones de salud se interrelacionan con otros derechos o prerrogativas que tienen como base la vida y la salud. Antes de tratar la competencia de los casos de la Corte Interamericana, no quería dejar de mencionar, por lo menos también a grandes rasgos, que el Pacto de San José de Costa Rica le da competencia a dos organismos que tienen como misión de alguna manera controlar la vigencia de este tratado, con distintas funciones. No quiero tampoco que esto sea muy extenso, pero hay dos organismos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana, que interviene en los casos relativos a la interpretación o aplicación de los tratados en condiciones de reciprocidad. Ustedes me pueden preguntar, y bueno, ¿y esta Corte Interamericana qué rol, cuál es el alcance institucional que tiene? Y eh, esto está definido en parte en la propia convención. El artículo 68, inciso primero, no deja ninguna duda en el sentido que la sentencia, las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias para los estados que son condenados y en esos casos concretos. Con lo cual no es una instancia de revisión jurisdiccional como una cuarta instancia, pero sí las decisiones y sentencias de la Corte Interamericana traen aparejado, en la generalidad de los casos, que los estados deban adaptar sus comportamientos al estándar de la sentencia de la Corte Interamericana. Además, y esto lo dijo la Corte Argentina en muchos casos, aunque hay algunos antecedentes que han oscilado en cuanto al acatamiento cuando el Estado no es parte, no podemos prescindir que la interpretación del pacto debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Con lo cual, no es que porque a veces un Estado no es parte en ese proceso, lo que diga la Corte Interamericana no tiene que importar a los jueces y funcionarios de otros países. Siempre esta jurisprudencia es una guía y de hecho vamos a encontrar citas en los fallos argentinos
de sentencias de la Corte Interamericana en casos que involucran al Estado peruano, al Estado brasilero eh, a- y a otros que componen el sistema interamericano. A la inversa también hay casos, como el caso Furlan, que involucra al Estado argentino y que trata la situación de una persona que por un accidente tuvo una situación de discapacidad y en la cual se condena al Estado argentino. Y además, lo dijo la propia Corte Interamericana, el Poder Judicial debe acatar la interpretación que de la Convención Americana de Derechos Humanos ha hecho la Corte. Esto lo dijo muy claro en el caso Almonacida Arellano contra Chile. Es decir, lo que deben hacer los jueces, en base a este estándar, es efectuar un control de convencionalidad, no un control de constitucionalidad. O sea que la norma o el decreto, la resolución administrativa de algún ente prestador de servicios de salud, un ente público, la ley, no tienen que tener algún tipo, tienen que tener una conexión y un respeto por los estándares de la convención y la interpretación que hagan los organismos de aplicación de la convención primarios, que son, repito, básicamente es la comisión, pero en sus informes, pero en cuanto aquí nos interesa la Corte Interamericana. Y voy a mencionar una serie de casos que creo que son los que mayor conexión tienen con esta temática. Uno es el caso Ximénez López contra el Estado de Brasil del 4 de julio del 2006. Ya tiene sus años este caso, pero es de recurrente cita y referencia en los casos de salud mental. Este caso refiere a la responsabilidad del Estado, en este caso de Brasil, en razón de maltratos que padeció y la posterior muerte de un señor, que es el señor Jiménez López, que padecía una discapacidad mental en una institución de ese país y por la falta de investigación y sanción de los responsables. Generalmente todos los casos de la Corte Interamericana revelan situaciones muy críticas que no se presentan en todos los casos que llegan a los tribunales ordinarios de la Argentina y de otros países. A veces tenemos casos con hechos o circunstancias similares a los que va a mostrar el caso Jiménez López, el caso Chinchilla, el caso Furlan. Tenemos casos así. eh, Sin embargo, en la generalidad de los casos de la Corte Interamericana vemos violaciones severas a los derechos humanos. Y en este caso la Corte, es una sentencia muy extensa, como por lo general son todas las de este tribunal, y hace referencia a una vulnerabilidad aumentada, creo que les había mencionado antes, de una persona con discapacidad además no solamente por su situación intrínseca, sino por el desequilibrio de poder entre pacientes y el personal médico responsable de su tratamiento. Este es un estándar que, repito, lo he tenido que adoptar en un caso también de salud mental de un chico un caso muy trágico, un chico que estaba internado en un centro para recuperación de adicciones y que como consecuencia tenía también diabetes y fue encerrado en un lugar, en una suerte de celda de castigo prohibida por los tratados y por cualquier legislación que tutele la salud mental. Se suicida ante la falta de la insulina, que no la tenía en esa celda de castigo, y en ese lugar encima había una ventana sin vidrios, con una reja, y a este chico le dejaron el cinturón puesto. Y consideré en este caso, con referencia a este caso Ximénez López, que tiene algún tipo de parecido, condené al Estado en un porcentaje. ¿Por qué? Porque no controló de manera efectiva el funcionamiento de esta institución. En este caso, Ximénez López, la Corte Interamericana, en cuanto interesa al tema, dijo que todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad mental debe tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad como un ser humano, que se traduce en el deber de adoptar como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico el respeto a la intimidad y a la autonomía de las personas. Este principio, el de la autonomía, no es absoluto porque hay ciertos casos en donde se debe prescindir del consentimiento, que es cuando el paciente con salud mental presenta una situación absolutamente crítica y puede, de alguna manera, su autonomía de voluntad manifestada puede generarle algún perjuicio mayor que
sustituirla en algún caso muy excepcional, muy excepcional, como así lo establece la legislación argentina. Cuando sea comprobada la imposibilidad del enfermo para consentir, corresponderá, dice, a sus familiares, representantes legales o a la autoridad competente emitir el consentimiento en relación con el tratamiento a ser empleado. Con lo cual, en referencia a las discapacidades de tipo mentales, ya la Corte Interamericana fija un estándar que, repito, es sustancialmente, con algunos matices, coincidente con la legislación argentina de salud mental, que es común para todo el país. Otro caso que quería mencionar es Huachalá Chimbo con Ecuador, sentencia del año 2021, es más reciente, y trata también la desaparición de una persona en el año 2004 con discapacidad mental y de escasos recursos económicos mientras se encontraba en un hospital público psiquiátrico de Quito, Ecuador, y también aborda la cuestión de la ausencia de consentimiento informado para la internación y el tratamiento recibido. En este caso, la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional de Ecuador por la violación de derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, entre otros derechos fundamentales, y dejó establecido en uno de sus párrafos que las personas con discapacidad son titulares de los derechos de la Convención Americana, o sea, no de la CDPD, sino de la Convención Americana, y hace mención a este otro tratado que tiene una importancia dentro de este sistema, que es la Convención Interamericana para la eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad, y también aplica la CDPD. Y también deja establecido las obligaciones que tienen los estados parte respecto de las personas con discapacidad. En el párrafo 86 dice, deben propender por la inclusión, por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad para garantizar que las limitaciones normativas o de facto sean desmanteladas. También deben promover prácticas de inclusión social y adaptar medidas de diferenciación positiva para remover tales barreras. Deben adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad. Hago un pequeño paréntesis. Este mandato que aparece en este fallo es coincidente con un artículo de la Constitución argentina en el cual el constituyente en el año 1994 ordena al Congreso, o dice, corresponde al Congreso, dictar medidas de acción positiva para distintos colectivos vulnerables, dentro de los cuales están las personas con discapacidad. Y además dejó establecido la Corte que la falta de recursos económicos puede dificultar o imposibilitar el acceso a la atención médica necesaria para prevenir posibles discapacidades o para la prevención o reducción de la aparición de nuevas discapacidades. Así, frente a las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza, los estados deben adoptar medidas positivas como brindar tratamiento preferencial apropiado a su condición y prevenir todas las formas de discapacidad prevenibles. Con lo cual, este estándar debe guiar las soluciones jurídicas cuando encontramos alguna persona que tiene discapacidad y que asociado a una situación de indigencia o pobreza en los cuales se requiere una atención prioritaria para poder al menos resguardar ese núcleo mínimo de derechos que toda persona por su dignidad tiene que tener. Y aquí no valen los pruritos procesales en las cuestiones que son sometidas a los tribunales para no entender o para diferir las soluciones jurídicas. Es posible, en estos casos tienen cabida medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, y las soluciones deben canalizarse por los procesos breves y que eviten la frustración de derechos fundamentales. No son cuestiones patrimoniales o de otra índole que puedan ser de alguna manera postergables, o no postergables, sino diferibles en el marco de un proceso ordinario, sino que deben ser atendibles con la celeridad que la seriedad del caso exige. Ya les había anticipado algo del caso Vera Rojas en relación a la atención de una menor con una enfermedad discapacitante que contaba con una asistencia contratada por una empresa privada, pero que por una reglamentación del Estado chileno tenía un plazo, y ese plazo se cumplió y la menor dejó de recibir esa prestación y luego de 3 años, y el reclamo que dirigieron los padres de esta menor en la justicia chilena tuvo suerte dispar. La
ante una sentencia desfavorable del máximo tribunal de ese país, se inició una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana que puede actuar ante la Corte, es decir, los casos son iniciados o porque aquellas personas pueden ser afectadas, la Comisión en cuanto toma el caso y los propios estados parte. Y la Corte declaró la responsabilidad del Estado de Chile por violaciones a los derechos en perjuicios de esta menor, el derecho a la integridad personal de sus padres, y también en tanto la decisión de la empresa privada de cesar con la prestación tuvo como fundamento una norma emanada por un organismo del Estado chileno, consideró que este Estado había incumplido con su deber de regulación de los servicios de salud, con lo cual acá no estamos hablando de que el Estado deba prestar una asistencia directa, sino que lo regula y habilitó una solución disvaliosa en referencia al tratamiento que esta menor requería. Y concluyó que el Estado era responsable, bueno, por la violación de diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también dejó algunos conceptos que quiero traer a colación brevemente. Dijo que los tratamientos de rehabilitación por discapacidad y los cuidados paliativos son servicios esenciales respecto de la salud infantil. Que los estados deben garantizar los servicios sanitarios referidos a la rehabilitación y los cuidados paliativos pediátricos conforme a estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad y a las particularidades del tratamiento que requieran los niños y niñas con discapacidades. En cuanto a la accesibilidad, dejó sentado que los tratamientos de rehabilitación y cuidados paliativos pediátricos tienen que privilegiar la atención médica domiciliaria o en un lugar cercano a su domicilio, con un sistema interdisciplinario de apoyo y orientación al niño y a su familia y contemplar la preservación de su vida familiar y comunitaria. Además, los cuidados especiales y la asistencia necesaria del niño debe incluir el apoyo a las familias a cargo de su cuidado durante el tratamiento, en especial a las madres, en quienes tradicionalmente recaen las labores de cuidado, dice la Corte. Y además los niños y niñas con discapacidad y sus cuidadores deben tener acceso a la información relacionada con las enfermedades o discapacidades que sufren, incluidas sus causas, cuidados o pronósticos, y esta información tiene que ser accesible en relación a los médicos tratantes, pero también para el resto de las instituciones. Bueno, acá cobra importancia un capítulo muy importante de la legislación de los derechos de los pacientes, que es el de la historia clínica, que en nuestro país tiene una amplia regulación, pero que a veces no se cumple, y esto genera severos problemas de cara a llevar adelante los tratamientos adecuados para recuperar o para rehabilitar a una persona que tiene afectado a salud o que padece una discapacidad. Como me ha sucedido en un caso también que involucró la responsabilidad del Estado por la pérdida de una historia clínica de una persona que ingresó una joven que ingresó con un adormecimiento del brazo y terminó con la imposibilidad de mover todas sus extremidades luego de muchos meses en un hospital público. Con lo cual esto se ve y es de estricta aplicación en los casos que involucran la responsabilidad estatal también a nivel interno. Otro caso es Chinchilla Sandoval, aquí contra Guatemala. Este caso trata también una persona que por enfermedades graves, una persona en situación de reclusión por un delito que había cometido, fue condenada a 30 años de prisión, tenía diabetes y otra enfermedad que derivó en la amputación de una de sus piernas, y luego de una caída con su silla de ruedas falleció. Y esto motivó la promoción del caso ante la Corte Interamericana, que trató la cuestión de los derechos de las personas privadas de libertad y reafirmó la obligación de los estados de garantizar la accesibilidad de los centros penitenciarios y hacer ajustes razonables para las personas que están en situación de prisión, de acuerdo a cada necesidad. Cita la Convención Interamericana de Eliminación de todas las formas de discriminación, pero más me quería detener que en esta mayoría, en el voto concurrente del doctor, que es mexicano, el doctor Ferrer MacGregor, que dijo que el análisis que realizó la Corte, a la luz del derecho a la vida y la integridad personal, en este caso resulta limitado,
porque estos dos derechos no incorporan debidamente ciertas obligaciones asociadas específicamente con el derecho a la salud, a saber, la accesibilidad, la disponibilidad, calidad y la aceptabilidad, y de hacer ajustes razonables para garantizar el disfrute del derecho a la salud de las personas con discapacidad. Por lo cual hizo un aditamento que es bastante valioso, teniendo en cuenta que esta persona estaba recluida, la mayoría del tribunal analizó a la luz de la integridad personal, pero eh, el voto de este magistrado es interesante porque pone el énfasis también en la cuestión del derecho a la protección de la salud de las personas con discapacidad. Otro caso también importante es Muelle Flores con Perú, que esto no tiene que ver estrictamente con un caso de salud, pero sí el perjuicio que vio esta persona por la demora de un proceso que le reconozca o le restablezca su derecho a un beneficio previsional, se vio privado de la atención de salud. Es un proceso que duró 24 años. Esta persona era adulto mayor, padecía una enfermedad discapacitante y la Corte consideró que esta situación, además de perjudicar su derecho fundamental al acceso a los beneficios de la seguridad social, le había privado su cobertura de salud y ordenó en el resolutorio que el Estado mantenga ininterrumpidamente esa atención de salud. Finalmente quiero mencionar un caso que involucra a la Argentina, yo ya lo había anticipado, es el caso Furlan, es un menor de 14 años que ingresó a un predio del ejército en donde no estaba cercado, muchos chicos concurrían a este lugar a jugar y se colgó de un parante y este parante cae, tenía 50 o 60 kilos y le produjo una lesión incapacitante a este chico, que luego tuvo toda una serie de desavenencias primeramente ligadas al reclamo que dirigió al Estado argentino para obtener una indemnización por su responsabilidad por no cercar, no tomar las medidas, o sea, por las faltas de servicio en relación a la custodia de ese bien inmueble, evitar el acceso de los menores y en todo caso también por el estado del objeto que generó su lesión incapacitante. Y acá este joven, sus padres promovieron por él un proceso contra el Estado argentino que también tuvo su demora y que se vio afectado por uno de los institutos que en el derecho argentino y que también sucede en otros países, terminan limitando los alcances de las reparaciones cuando se trata de juicios contra el Estado, es lo que se llama consolidación. Es un mecanismo que difiere en el tiempo el pago de una condena y que permite, en ciertas hipótesis, no voy a explicar esto pues es complejísimo y os voy a aburrir, permite el pago de la sentencia con bonos. Resulta que cuando cobra los bonos este joven, la condena termina siendo, digamos, el importe de la condena termina siendo una tercera parte de lo que le hubiera correspondido y esto impactó negativamente en una familia que ya era escasa de recursos para poder llevar adelante la atención médica de esta persona, de este menor que quedó en situación de vulnerabilidad. Luego recibió diversos tratamientos para poder recuperarse, tuvo una mejora, eh, tuvo intentos de suicidio, o sea, la verdad que una situación bastante traumática. Recibió una pensión no contributiva y hacia el año 2014, por lo que pude averiguar, estaba trabajando en una organización estatal, la Auditoría General de la Nación. Y en este caso, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la integridad personal y el derecho a las garantías judiciales. Y ustedes van a decir, bueno, pero no tiene que ver con la salud, sí, porque tiene que ver, porque dispuso que el Estado debía brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y en forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten. Y dijo que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que al momento en que una persona es diagnosticada con graves problemas o secuelas relacionadas con discapacidad, le sea entregada a su persona una carta de derechos que resuma en forma sintética, clara y accesible los beneficios que contempla la normatividad argentina. Con lo cual, bueno, esto es básicamente lo que quería traer a colación en referencia a la Corte Interamericana. Sucintamente, y para ir cerrando y no aburrirlos más, si tienen alguna pregunta o alguna otra, o una inquietud, apenas termine, puedo, en la medida de mis posibilidades, lo voy a contestar. La legislación argentina en materia de discapacidad tiene su vertiente federal, repito, está en la Constitución argentina el deber positivo del Congreso de regular
y igualar a favor, dando todas las acciones positivas a favor de las personas con discapacidad para que pueda nivelarse su situación respecto de las personas que no lo padecen. Y hay una ley, de facto, la ley 22.431. Argentina desde el año 76 al 83 vivió un periodo de gobierno de facto. Y esta es la ley de Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, en donde el Estado asume un rol de prestador directo subsidiario en distintas materias que no solamente involucran la salud, sino la seguridad, la promoción del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Establece también un instrumento que es de frecuente utilización para las personas que lo padecen, que es el Certificado Único de Discapacidad, que ha merecido diversas modificaciones, entre ellas las que establecen las normas al pie de la filmina, una reciente en la cual se puede extender con o sin fecha de vencimiento. En la ley 25.504 estableció el certificado único. También tenemos un decreto del año 97 que crea un sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad para garantizar la universalidad de la atención de las mismas por la integración de políticas, recursos institucionales, etc. Y encontramos una ley más reciente, también de los años 90, que es la ley 24.901, que pone en cabeza de las obras sociales las prestaciones y la cobertura total de las prestaciones enunciadas de la ley que necesiten las personas con discapacidad, entre otras eh, diversas manifestaciones positivas que están a cargo de estos organismos o en su defecto, como bien les decía, del Estado. También hay numerosas normas de carácter local. Argentina es un país federal y la cuestión de la salud encuentra regulación como políticas nacionales a través del Congreso de la Nación y las reglamentaciones del Poder Ejecutivo Nacional. Y también encontramos legislación a nivel provincial, es decir, de los estados miembros que componen la Argentina, que es un estado federado, un estado federal, quiero decir, y encontramos leyes en la provincia de Buenos Aires que también abordan la cuestión de la discapacidad, entre otras provincias. Para ir cerrando, jurisprudencia argentina sobre el rol del Estado. La Corte dijo que el Estado es garante o coordinador del sistema de salud. Ahí pongo la cita de los fallos para el que quiera verlo. Esto se pueden buscar a través del sitio csjn.gov.ar. Hay un ítem de sumarios y fallos completos que es absolutamente destacable por su claridad y su accesibilidad. Y lo ha enfatizado en diversos antecedentes, cuando se trata en especial de personas con discapacidad. En otro caso dijo que si bien la ley 24.901 crea un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad y se deja a cargo de las obras sociales de la ley 23.660 la obligatoriedad de la cobertura, frente al énfasis puesto en los tratados internacionales para preservar la vida de los niños, el Estado no puede desentenderse de sus deberes haciendo recaer el mayor peso en la realización del servicio en entidades que no siempre han dado adecuada tutela asistencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe un reclamo contra el Estado y el Estado no puede escudarse en que existe un prestador designado por la ley como garante primario para eludir sus responsabilidades. Hay un caso que es muy interesante, que es Campodónico de Bebacua, donde se analiza esta cuestión, en donde se trata un amparo, en donde el Estado puso como defensa que no era dicha entidad la obligada a dar satisfacción primaria, sino que era el Estado provincial. Y la Corte le dijo, no, usted, señores, Estado Nacional, usted es el garante y debe también responder, sin perjuicio que luego, frente a la inobservancia de los deberes que tienen los garantes primarios, o los responsables primarios, mejor dicho, usted pueda repetir o iniciar las acciones conducentes a recuperar los recursos que destinó a satisfacer la prestación. Con lo cual, el eje está en el cumplimiento y la tutela de derechos más que en qué bolsillo o cuál es la competencia administrativa específica para satisfacer la prestación respectiva. Esto es a modo de una conclusión preliminar. También dijo en otros casos que el Estado, si bien tiene un rol subsidiario a cargo que está en las prestaciones que están a cargo de las jurisdicciones provinciales, para el caso de que éstas no puedan ser provistas, debe asumir ese rol principal.
También, como ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud, dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas, con lo cual no puede el Estado escudarse en que una provincia no cumplió sus prestaciones o su deber primario de garantizar el estado de salud de una persona con discapacidad para eludir la responsabilidad internacional que le puede caber a la luz del sistema interamericano. También dijo en otro caso que en caso de prestaciones médicas de beneficiarios de pensiones no contributivas, estas pensiones no contributivas son los beneficios que obtienen las personas que están en una situación de vulnerabilidad agravada. Y aquí dice que en estos casos, en estas hipótesis, es evidente la función rectora que ejerce el Estado Nacional en el campo de la salud y la labor que compete al Ministerio como autoridad para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios requeridos por personas discapacitadas, coordinando sus acciones con obras sociales y los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios. Esto es un breve pantallazo de la doctrina que la Corte Suprema, que repito, es el máximo intérprete de la Constitución en nuestro país, y que su jurisprudencia, si bien no es obligatoria para todos los tribunales inferiores, pues no es un sistema de acatamiento ineludible o obligatorio, sí es una guía e intérprete y debe ser seguida, en principio, por los tribunales, teniendo en cuenta principios de practicidad y economía procesal, más allá del valor institucional por emanar de la Corte Suprema como máximo tribunal del país. En cuanto a la integralidad de las prestaciones, esto es un tema que acá presenta algunos matices en la jurisprudencia de la Corte. En algún caso, que vinculaba a una institución bonaerense pública de prestación de servicio de salud, fallos 337-222, dijo que correspondía confirmar el pronunciamiento de la instancia anterior que daba una cobertura integral a la formación laboral jornada doble que padece una persona con discapacidad, porque se sustentó en las disposiciones de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por ley y en claras normas de rango constitucional. Acá aparece, fíjense, esta mayor jerarquía institucional que tiene a partir del año 2018 esta convención que he tratado en esta exposición. Ahora bien, en algunos casos, lo que se ha presentado es un conflicto entre la reglamentación interna que pone topes a las coberturas. Y en estos casos encontramos sentencias de primera instancia y de Cámara que hacen caso omiso a los topes, entendiendo que la integralidad implica cubrir el 100% de la prestación. Y esto, la Corte, a mi modo de ver, lo que intenta es que se efectúe una consideración casuística para saber si la aplicación del tope implica en el caso concreto, la situación particular de la persona con discapacidad, que también tiene asistencia de sus familiares en muchos casos, si implica una violación a su derecho a la salud a la luz de la Convención. Y aquí vamos a encontrar decisiones que, por ejemplo, que consideran arbitrarias decisiones que han condenado a cubrir el 100%, como sucede en fallos 340, 1269, porque dice, si no se aplican estas normas, estas reglamentaciones, se soslaya la competencia que se le atribuye a la autoridad de aplicación para reglamentar el alcance de las prestaciones, dejando en manos de los profesionales que atienden al menor y de sus progenitores la determinación de lo que ha de entenderse por atención integral contemplada por el sistema. Y así vamos a encontrar otros casos como los que están aquí mencionados. La Corte también dijo que la ley 24.901, que tiene un sistema de topes en su reglamentación específica, eh, no, digamos, no es inconstitucional, porque implica que el agente de servicio de salud se encuentra necesariamente comprendido en ese régimen legal y por tener topes no está obligado a asumir el gasto total de prestaciones. Bueno, esto vamos a encontrar jurisprudencia a nivel federal y local, en donde algunos entienden la integralidad como la obligación de dar cobertura al 100% sin considerar la situación específica de aquel que requiere auxilio judicial, y muchos conflictos se dan en relación a la carga probatoria, es decir, ¿quién debe probar la situación de, digamos, nivel adecuado de recursos para poder justificar la legitimidad de los topes? Pero sí los jueces tienen también, entiendo, el deber de, eh, digamos, de considerar o identificar situaciones de vulnerabilidad, no solo asociadas a la discapacidad, sino a situaciones de pobreza o indigencia para
ordenar esa tutela reforzada que sí puede suponer la eliminación de los topes a las coberturas. ¿Por qué? Porque esa persona naturalmente no tiene recursos como para poder accederlos y, en definitiva, se frustraría su derecho a la salud si se los exigiera. En cuanto a las empresas de medicina prepaga, que son entidades que en la Argentina son prestadores de salud y que celebran un contrato privado, pero que prestan un servicio que es de neto corte de interés público, la ley específica prevé que deben cubrir como mínimo los planes, deben cubrir lo mismo que cubren las obras sociales en sus planes. Y la Corte dijo que si bien la actividad que asumen estas empresas presentan rasgos mercantiles, en tanto las mismas tienden a proteger garantías vinculadas, bueno, a la vida, la salud, seguridad, adquieren un compromiso social con sus usuarios que obsta, perdón, que puedan desconocer un contrato a consecuencia de contraer su propio objeto, por lo cual deben siempre asegurar a los beneficiarios las coberturas legalmente establecidas. Bueno, esto es el contenido de la charla, espero haber sido claro. Les repito, cualquier inquietud que puedan tener estoy a disposición y reitero mi agradecimiento a los organizadores y a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Enrisi. Excelente la disertación y sobre todo muy esclarecedora incluso para los que somos abogados y espero que para aquellos que no lo son haya sido de utilidad a los fines de profundizar el conocimiento en esta temática. Ahora, antes de dar por finalizada nuestra jornada, vamos a abrir un poco el espacio para preguntas de los participantes, a ver quién se anima a romper el hielo. ¿Alguna pregunta para el doctor Enrisi que sea conducente y vinculada con su disertación? Sí, ahí veo al amigo Ezequiel Ávila de Santiago del Estero levantando la mano. Buenas ¿Qué noches, tal, Ezequiel, doctor? ¿cómo estás? Un gusto ¿Qué tal, verte doctor? ¿Cómo nuevamente por está? acá. Tenés la palabra. Igualmente, ¿me escucha? Sí, se Te escucha escuchamos. perfecto, Ezequiel. Bueno, bueno, gracias. Al doctor visitante quería plantear una cuestión que tengo con mi salud y con mi obra social. Tengo una obra social nacional y tengo aparte una discapacidad motriz en la cual necesito moverme en dos tipos de sillas de ruedas. Una para salir a desempeñar mi vida cotidiana porque soy estudiante de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, estudio educación para la salud y para salir todos los días me desenvuelvo en una silla de rueda común. Y para desenvolverme en mi casa, en mi vida hogareña, me desenvuelvo, me manejo en una silla motorizada de ruedas. Y bueno, ahora estoy teniendo problemas con la silla motorizada porque ya tiene sus años de uso y esta silla motorizada lo obtuve en el año 2016 por donación del intendente de aquí de mi querida ciudad de La Banda en ese año. Bueno, ahora ya el intendente que era de aquí se le ha cumplido el plazo de gestión y ahora estoy teniendo problemas con la silla motorizada y quería saber si puedo solicitar a la obra social que se me cubra la silla motorizada con el fin de desempeñar las ABD, que son las actividades de la vida diaria, este, para una total independencia aquí dentro de mi domicilio.
difíciles. Esa es mi pregunta. Bueno, Ezequiel, gracias por la pregunta. En términos generales, cuando se da algún tipo de situación como la que te escuché atentamente que estás planteando, lo que corresponde es peticionar, es hacer algún tipo de pedido formal a la prestadora de salud, en este caso a la obra social. Yo lo hablo en términos genéricos porque no puedo darte un asesoramiento concreto. Vamos a tomar como que es un caso académico, ¿no? Sí, Y es muy disculpe, ¿no? importante, no, no hay problema, no hay drama. Es muy importante que vos formules tu petición o que se formulen las peticiones en estos casos sustentada en la indicación de un médico que te esté tratando y que aconseje la necesidad o la mayor adecuación de la silla o del dispositivo para que vos puedas cumplir y alcances tu máximo nivel posible de salud. Eh, Ese requerimiento formal, el prestador de salud tiene el deber de contestarlo. ¿Por qué? Porque vos hiciste un pedido y ellos tienen también el deber correlativo para prestar un servicio de neto interés público, tienen el deber de responderlo por sí o por no. En caso que Sí, vos no tuvieras una respuesta positiva, tenés la posibilidad de acceder al Poder Judicial a través de la acción de amparo. sí, la verdad que La- a mi sí. obra social le mandaron ya muchos amparos por cuestiones terapéuticas y cuestiones de salud. Y la verdad que después de mucho batallar, ahora no tengo problema en la mayoría de los casos para la cobertura de lo que necesito, pero como Claro, ya tengo una... quizás no sea, es que quizás no sea necesario que llegues a instancia judicial. Otro mecanismo que existe en la Argentina es la posibilidad de formular un reclamo a la Superintendencia de Servicios de Salud, que está reglamentado por una resolución que tiene sus años ya, en el cual se pone a conocimiento la respuesta negativa, la eventual respuesta negativa o el silencio de la superintendencia y este organismo convoca a la obra social, le requiere las explicaciones del caso y luego emite una resolución, un acto administrativo en el cual le ordena dar satisfacción a aquello que vos estás peticionando de corresponder. Con lo cual no siempre la vía judicial, que implica algún tipo de costo, implica básicamente el abogado, digamos, y la tasa de justicia y algunas otras, y poner en funcionamiento el conflicto en el plano judicial, no siempre es la solución única. A veces el mero reclamo puede darte una respuesta satisfactoria a la entidad, sí. Puede contestarte sí a medias, sí, bueno, parcialmente te puedo cubrir hasta tal porcentaje, te puede decir que no, o puede no manifestarse. Que eso en el caso de los efectores de salud, yo siempre explico cuando tengo que dar clase eso, que esa es la peor opción. Siempre es mejor desde el lado de los entes estatales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, que no son estatales, son privados, pero siempre es evidenciar una respuesta formal, fundada y con elementos médicos o técnicos que sustenten la negativa en todo caso. Por eso, todas las cuestiones que tengan que ver con peticiones del derecho a la salud no son meramente jurídicas, están íntimamente relacionadas con aspectos médicos. Por eso se requiere que los pedidos estén sustentados con la indicación de tu médico tratante y eventualmente que la entidad que te tenga que dar una respuesta también tenga una respuesta desde el sector de auditoría médica. Esto es lo que suele suceder en este tipo de conflictos y quizás en un caso como el tuyo, como el que planteas, puedas tener una respuesta favorable si vos lo planteas de esta manera y ojalá así sea. Muchas gracias, Ezequiel, y por la respuesta, doctor Enrisi. Ahí estaba levantando la mano hoy el doctor Héctor Salomón. Doctor Salomón, un gusto verlo y escucharlo como siempre, ¿eh? Así que le cedo la palabra. Está muteado, doctor. ¿Escuchan? Ahora Ahora sí. sí. Buenas tardes. Hola. Hola. Te escuchamos, Héctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy buena su conferencia. Bueno, yo disiento humildemente en un solo punto, digamos, que es en lo relativo a los fallos de la Corte Interamericana. Para mí, por lo que dice la propia Corte en sus distintos fallos, que arranca con Almonacid Orellano, trabajadores cesanteados de Perú, sigue con Furlan contra Argentina, Hellman contra Uruguay, el cumplimiento de sentencia. Estos fallos van fijando estándares por la propia Corte, donde crea el control de convencionalidad, aclara que esto es importante que los países lo hagan de oficio, y de hecho la notificación de cada una de las sentencias del Alto Tribunal Interamericano se realiza ante las distintas cancillerías de los estados para que tomen nota y lleven adelante su cumplimiento. Bueno, desgraciadamente esto es de interpretación dispar, no es absoluta, por eso es una discrepancia que podemos tener, pero esto dice la Corte en su fallo, la Corte Interamericana, y de hecho es muy trascendente lo que van sosteniendo y cómo van fundando derechos, ¿no? Eh, Simplemente esto. Gracias. No, gracias y bienvenida a los puntos de vista y las discrepancias. Eh, yo solamente lo que quería, no quería entrar en ese terreno en esta exposición, pero sí eh, desde la práctica y de alguna manera desde la observancia y la lectura de los fallos que tenemos acá en provincia de Buenos Aires, a nivel federal, y en donde se tratan las cuestiones de salud en general, vamos a encontrar los fallos citados y referenciados. Creo que esta discusión es más bien institucional, está también el caso de Fontevecchia y otros antecedentes que revelan cierta oscilación de la consideración institucional de los fallos de la Corte Interamericana en relación a la Corte Argentina, pero en la práctica los vamos a ver y muy seguido para fundar decisiones positivas en amparos de salud, en medidas cautelares, en medidas autosatisfactivas en algunos casos. Yo, más que nada es una observación desde la práctica. Eh, Quizás en el tema de los derechos a la vida y la salud es donde más se ve. Se ven estas referencias al caso Furlan, al caso Ximénez López. Son pautas, dan algunas pautas que son útiles como fuente, sea el valor que se le asigne, son fuentes. Y también el Estado argentino suscribió estos tratados, integran el sistema interamericano, nuestro país integra el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Ellos son intérpretes, la Corte Interamericana es intérprete del tratado y de alguna manera puede ser, hay un trabajo muy interesante publicado por el doctor Hitters sobre este tema, entre otros, de Mario Maciotra también, que puede ser que el no acatamiento de la doctrina, en algún caso concreto, por parte de los tribunales internos, aunque no involucre al Estado argentino, pueda repercutir negativamente en su responsabilidad por no seguirlo. Con lo cual son hipótesis que pueden darse o no, pero no dejo de observar esta tendencia de referir la sentencia de la Corte Interamericana. Cuando arranqué la carrera de Derecho, esto de casi no se hablaba. Y lo mismo, doctor, le habrá pasado también a usted, es decir, esto es, le diría, de los últimos 20 años a esta parte. Es progresivo y cada vez más frecuente. Pero le agradezco el punto de vista y bien vale su exposición. Muchas gracias, doctor Salomón, como siempre. ¿Hay alguien más que quiera hacer una consulta? En el chat tenía una consulta de Soledad Morinigo, pero no la veo conectada. Si está, le cedo la palabra. Y si no, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? Yo quiero hacer una consulta.
No Sí, está la otra Doctor, chica. ¿cómo está? Buenas noches. Perdón. ¿Quién está hablando? Ariela, ¿no? Ariela Beatriz Silva. Soledad Ahora Morínigo. sí. La otra chica Soledad está Molinigo, ¿qué tal? Perdón, pero Soledad Molinigo había dicho la palabra primero, le doy primero la palabra a ella y después te lo doy a vos, sí, no hay señora ningún Silva. problema. Bueno, Soledad, desmuteate y tenés la palabra. Si tenés cámara, mejor, y si no, no importa, te escuchamos. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos muy bien. Tenés Hola, la muy palabra. buenas noches a todos. Lo que quería hacerle una consulta es con respecto a mi obra social, no sé si la puedo nombrar, al doctor que está presente. Es IOFA, yo tengo un chico con discapacidad que tiene TEL y bueno, empezamos con este problemita con IOFA ya hace, bueno, empezamos con los problemas desde el 2020, ¿no? Con este tema de las demoras de pago y demás, y este tema es que ellos se maneja con reintegro, ¿no? Empecé a manejarme con el tema de la Defensoría, el Ministerio de Salud y demás, y bueno, me recomendaron ellos que consulte a un abogado particular. Eh, el 2017 inicié un amparo, bueno, ellos cumplieron por el momento, y ahora me encuentro sin prestaciones, de vuelta, tengo que continuar el amparo. ¿Por qué? Porque no tengo prestadores en la zona, a lo cual ellos tampoco ofrecen prestadores y a mí se me está complicando este tema de, bueno, que tengo que, o sea, recibir una X cantidad de dinero en mi cuenta y pagar a estos prestadores que, entre comillas, serían míos, ¿no? La verdad que no, o sea, son muy pocos acá, bueno, en Argentina, que se quieran dedicar pura y exclusivamente en IOFA. Bueno, yo, como le decía a Ezequiel, no puedo darles una respuesta o un asesoramiento porque mi trabajo me lo impide. Con lo cual Sí, no lo tomen a mal, sí puedo contestar en términos generales sobre situaciones bueno, que incluso algunas las traté en el libro. Es decir, la existencia de un prestador alternativo o la supervisión de un prestador alternativo es la obligación primaria, porque a veces el prestador es escogido que no sé si es el caso que me comentabas, pero es escogido por el afiliado claro, en base sí. a la confianza o a la proximidad y no coincide con aquellos que están disponibles en la cartilla. Es decir, IOFA no es una obra social. IOFA es un instituto de obra social de las Fuerzas Armadas. Ese antes era el Instituto de Obra Social del Ejército. No tiene Sí, o condición de sea, obra yo tenía social. antes, tenía YOCE y pasamos ahora a IOFA, se unificó, vendría a Claro, ser las fuerzas. claro, antes era del Ejército y después de las Fuerzas Armadas. Eh, bueno, es una situación que ya la tenés judicializada, por lo que entendí. Es decir, ya me dijiste que había Sí, un en el amparo iniciado. 2017 inicié el amparo y bueno, otra vez me quedo sin cobertura porque bueno, estoy buscando centro, me recorrí 34 ¿Y centros vos? en la provincia de Buenos Aires, más en capital, y cada vez que decís IOFA es como decir, no, IOFA no paga, IOFA es complicado, Bueno, y nosotros que somos los afiliados. cuando se dan esas hipótesis de inexistencia de establecimiento alternativo que responda al parámetro de accesibilidad adecuada, lo que suelen, vas a encontrar algunos antecedentes en lo que se ordena en el marco de amparos, es decir, o en el marco de la ejecución de la sentencia que ya tenés, si es que ya tenés una sentencia. Es una No, cuestión que lo no tengo evaluará. sentencia todavía. Bueno, entonces seguramente hay una medida cautelar. Eso lo tenés que evaluar con tu abogado. Cuál es el camino adecuado existiendo ya un proceso iniciado? Si la enfermedad es la misma, muchas veces las cuestiones se zanjan, las nuevas vicisitudes que se van dando en la relación de la prestadora y el afiliado, se zanjan en el mismo proceso, ya sea como incorporación de antecedentes nuevos pedidos de medidas cautelares, o cuando se llega a la sentencia definitiva, la sentencia lo que hace es reconocer tu derecho a la salud frente a alguna omisión, por lo general de un ente, el prestador, y en esos casos puede tener cabida este planteo en el marco de la ejecución de la sentencia. Pero esto es un tema jurídico, técnico, procesal.
muchas veces las cuestiones no se zanjan por acatar, digamos, a rajatabla la opción que te ofrecen de un prestador alternativo, sino por que se pague, respecto de un prestador que elijas vos, que se pague el importe que reconoce al prestador propio la obra social, o en este caso el IOSFA. Es decir, la Ujú. condena o el mandato puede sustituirse en que el importe que destina a un prestador propio o un prestador convencionado sea aplicado a un prestador que vos elegís y que de alguna manera responde mayormente al criterio de accesibilidad. Después están las circunstancias de cada caso particulares, sobre los costos, la condición socioeconómica de cada persona, para que la justicia eventualmente evalúe si la cobertura tiene que ser total o solamente por ese importe que te decía. O sea, vas a encontrar casos en donde se ponderan otras cuestiones más allá de la discapacidad o la enfermedad en sí misma. Pero Ujú. no te puedo decir mucho más porque es un caso en trámite y la verdad es que eh, trataría de dar una respuesta más bien enfocada a lo académico. No es mala voluntad, sino que no quiero cometer el error de asesorar. Listo. Muchísimas gracias, Muchas doctor. gracias, No, por favor. señora Soledad. No, Le muchas voy gracias a a ustedes. pedir a los demás participantes que desean hacer preguntas que tratemos de no particularizar en un caso concreto, porque por razones obvias el doctor Enrisi no puede responder respecto a esto, pero sí puede responder preguntas vinculadas con la disertación que hizo y en términos generales sin particularizar situaciones. Me queda pendiente la señora Silva para que haga su consulta. Tiene la palabra, señora. Hola, sí, buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos por la verdad que hermosa la charla, muy interesante. Y mi Muchas gracias. consulta, no sé si, por lo que aclaró, no sé si el doctor me la podrá responder, pero el tema es así. Tengo un sobrinito de 8 años que, que tiene discapacidad, tiene TDA, TDAH y tiene retraso madurativo. El problema es que va a un colegio del Estado y el colegio del Estado se niega a designarle una maestra integradora. El gabinete le dice que ellos no pueden hacer nada y que el nene tiene que ir a una escuela especial. Pero su psicopedagoga le indica que ellos tienen que integrarlo de la forma que sea y tienen que brindarle el derecho a él tener una maestra integradora en el colegio, porque no está, o sea, él no está para una escuela especial, le dice la psicopedagoga, y el colegio se niega a darle ese derecho. No sé si esto es así, no sé qué puede hacer su mamá, doctor. Sí, mira, en casos, en general, en los casos de este tipo, terminan en sede judicial por vías de amparo, por una acción de amparo, por lo general, y la cuestión queda sujeta en gran medida al criterio que adopte el cuerpo pericial. Eh, O sea, ella puede pedir un hay algo, amparo. sí, bueno, no quiero, no te lo puedo decir en términos de asesoramiento, te estoy tratando de contestar en general, para no incurrir en una Hmm, falta en mi función como juez porque no puedo asesorar. Lamentablemente no lo puedo hacer, lamentablemente no lo ok, puedo hacer. Pero estos casos, ahí ok, vas doctor, a es encontrar entendible. muchos casos de amparos en los que está en discusión si corresponde o no la maestra integradora porque el médico tratante lo ordena y el Estado o el prestador del servicio de salud que debe abonar los costos de la maestra integradora lo niega. Y esto el juez no te va a dar la razón inmediatamente porque sí. En algunos casos, algunos tribunales entienden que se debe dar prioridad al médico tratante. Esta cuestión puede tener mayor cabida en una medida previa, en lo que sería una medida cautelar, por el interés superior del niño y por alguna valoración, digamos, en clave convencional que pueda elaborar el juez de brindarle esta maestra. Ahora, lo que resuelve estas cuestiones es el criterio del juez sustentado en evidencia médica. Por eso digo que si esto se judicializa, es muy probable que se necesite una tercera opinión. No solamente la del médico tratante del menor, no quiero particularizar en tu caso, o el caso de tu sobrino,
Sí. O en el Ujú. criterio de la obra social del prestador. Es decir, se necesita un elemento de convicción para que el juez diga un objetivo, es decir, por un perito que pertenezca al cuerpo pericial que se lo pueda asignar, o por los organismos oficiales que asesoran a los jueces en cuestiones de índole médica. Pero siempre lo que debe priorizarse es la evidencia médica, porque a veces la aplicación a rajatabla de la prioridad del médico tratante da a lugar a situaciones a veces injustas o poco sustentadas más allá en otros intereses. No sé si me explico. Ok. Sí, sí, doctor. Clarísimo, Esa era mi muchísimas consulta. gracias. Muchísimas Doctor gracias, Enrique, no, por favor, a usted. a ustedes. Están preguntando el título de su libro en el chat, doctor, si usted lo Bueno, puede. es Derecho a la Protección de la Salud, de Librería Editora Platense, año 2023. En realidad, noviembre de 2022, pero está disponible de este año. Ese es el título del libro. Agradezco el Bueno, interés. doctor, yo quiero agradecer su participación. La verdad que fue muy esclarecedora, reitero, como dije hoy, y seguramente lo vamos a comprometer para alguna disertación futura. Estamos un poco pasados con el tiempo, pero en nombre del Centro de Estudios de Apoyo y Difusión de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quiero agradecer su participación a usted y a todos los participantes en esta jornada. Así que, bueno, si no hay más preguntas que no sean particularizadas al doctor No, Enrici. porfa, quiero hacer una pregunta muy breve. Con Sí, respecto a, cómo bueno, no, Silvina. sí, perdón. La En una de las, última pregunta, pues se nos va el tiempo de asignación de la red, de sí, la perfecto. plataforma. Bueno, en una de Sí. las filminas decía que ahora el certificado único de discapacidad se puede pedir con vencimiento o sin vencimiento. Entiendo que esto es una resolución actual, ¿no? Como es algo nuevo. Sí, es muy reciente y la hemos conversado con el doctor Caro antes de la exposición. Es decir, va a depender del carácter crónico o no de la discapacidad. O es por un plazo o puede ser sin vencimiento, lo cual en estas hipótesis más delicadas, la verdad que facilita la situación de la persona con discapacidad. Creo que es una medida legislativa bastante razonable. Es No, importantísima. Me si no se parece. tiene que andar renovando con lo que ello a veces implica, ¿no? Hacer trámites de renovación de estos documentos. Okay, Al bueno. respecto voy a contar un ejemplo práctico que yo se lo comentaba esta tarde al doctor Enrici y los libero. Yo tengo una discapacidad motriz congénita de nacimiento y le comentaba que en mi caso yo lo he tenido que renovar desde mi infancia, desde la entrada en vigencia de la 22431 en 1982, ya adolescente, no infancia, hasta la fecha cada 10 años, y realmente la renovación es un trámite burocrático cuando es una discapacidad de naturaleza permanente, porque hay que someterse nuevamente a estudios médicos, trámites, burocracia realmente inconducente para que lleguen a la conclusión del mismo certificado que se ha vencido. Por lo cual celebro la sanción de esta ley que nos evitará a futuro someternos a esos escarnios que realmente no tengan mucho sentido en algún tipo de discapacidad que sea permanente, reitero. Así Tal que cual, bueno, por eso me pareció súper importante destacarlo porque lo vi ahí al pasar como una filmina y parece que es un cambio pero abismal. Y la no ley hubiera, se publicó, No no tener hubiera- que no volver a hubiera pasar por una. sido, y no en hubiera los sido primeros días de quizás mayo. posible sin la asignación de jerarquía constitucional de la convención. Fíjate, esa ley menciona al estándar de tratamiento de discapacidad de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso, este mayor espaldarazo institucional que tuvo a partir de darle jerarquía constitucional va a impactar seguramente en medidas legislativas en mayor protección y una mayor igualdad real, no formal, de todos, de las personas con discapacidad respecto de las que no las tienen. Creo que es el objetivo de este tratado y de la legislación. Bueno, doctor Muchas gracias. Enrici, lo despido a usted y a todos los participantes y quedan todos invitados a próximas jornadas del Centro de Estudios, donde iremos tocando
diversas temáticas de interés vinculadas con el colectivo. Así que bueno, buenas noches a todos, buenas tardes a aquellos que Muchas están gracias. en otro uso horario y nos vemos en la próxima actividad. Bueno, muchas Hasta gracias. luego. A disposición, hasta Adiós, luego. doctor Enrique, adiós. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches.